Muy buenos días. Hoy vamos a dar la clase de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Vamos a ver lo que es la naturaleza y su fundamentación. Nosotros sabemos, ¿están viendo la diapositiva? No. A ver. No se ve. No aparece. Muy bien. Bueno, ya se ve, ¿verdad? Ya, profe, ya se ve. Muy bien. Bueno, la naturaleza y fundamentación. Vamos a ver lo que es el concepto del hombre, lo que es el justnaturalismo, lo que es el justpositivismo, las tesis realistas, el utilitarismo y lo que es el humanismo. Son seis conceptos o seis conceptos que traen como base la naturaleza y la fundamentación del derecho constitucional y de los derechos humanos. El concepto del hombre dice que ser vivo, que tiene capacidad para razonar, hablar y fabricar objetos que le son útiles. Desde el punto de vista zoológico, es un animal mamífero del orden de los primates, suborden de los antropoides, género Homo y especie Homo sapiens. Es decir, el ser vivo es la única persona que tiene la capacidad para razonar, hablar y fabricar objetos que le son útiles. Dice que la dignidad y los derechos humanos constituyen el núcleo esencial de las personas y que es un axioma aceptado por todos los juristas. Los naturalistas y no positivistas ven en este enunciado una dimensión óntica de la persona humana y sus derechos, independientemente de toda valoración de postura que los positivistas coherentes no están dispuestos a suscribir. Dice, la naturaleza o el construccionismo histórico-social. Esa es la disputa, siempre. Múltiples dificultades aparecen en cuanto se someten al test de racionalidad, la tesis y los argumentos de una y otra postura just filosófica. Ahora bien, Aristóteles fue un filósofo polímata, científico nacido en Ciudad Astagira, Grecia, 385 a.C. Y era considerado, junto con Platón, el padre de la filosofía occidental. La justicia como término medio, decía Aristóteles. Y Aristóteles define al hombre como son politicón, animal político, y se refiere a su dimensión social y política que de diferencia del animal porque crea sociedades y organiza la vida en ciudades. Los que son incapaces de vivir en sociedad o por su propia naturaleza no la necesitan, son bestias o dioses. Dice que el valor de un hombre no se determina por lo que posee, ni aún por lo que hace, sino que está directamente expresado por lo que es en sí mismo. Miren qué bonito. El valor de un hombre no se determina por lo que posee, ni aún por lo que hace, sino que está directamente expresado por lo que es en sí mismo. Aristóteles decía la justicia como término medio. La justicia es el justo medio entre el exceso y el defecto. Es una virtud total y perfecta, y su esencia es la igualdad. Dice que la justicia distributiva, que a cada uno ha de recibir en función de su propio mérito. Por eso la llama distributiva. La justicia correctiva o sinalagmática
es la paridad en las obligaciones voluntarias. Cuando existe una corrección por una obligación o por una conducta del ser humano. Que entre lo que se da y se recibe, igualdad entre las obligaciones involuntarias, exacta correspondencia entre delito y la pena. La justicia como término medio. Y en generalidades, de manera general, Aristóteles, su esposa se llamaba Pitias de Aso. Muere en el año 322 a.C. en la ciudad de Chalcis, en la isla de Eubea, en el exilio a la edad de 62 años. Su padre de Aristóteles fue un reconocido médico y queda huérfano a la edad de 17 años y muere, y cuando muere su padre a esa edad queda huérfano. Su padre Proxeno de Atarneo fue su tutor y lo manda a estudiar a una escuela intelectual de Grecia para que estudiara a Platón, que es Platón viene siendo como el de ascendencia moral de todos los filósofos. Entonces su tutor, Proxeno de Atarneo, lo manda a estudiar a Grecia, a una escuela intelectual, para que estudiara a Platón, el filósofo más importante de la historia, de gran ascendencia moral para todos. Dentro de las obras de Aristóteles, la Introducción a la Ética Euremia, Nicómaco, Metafísica, y habla sobre el cielo y la meteorología. Esas fueron las principales obras de Aristóteles. Aristóteles dice que el valor de un hombre no se determina por lo que posee, ni aún por lo que hace, sino que está directamente expresado por lo que es en sí mismo. Lo que comentábamos, y si se tuviera que situar al hombre en lo referido a su esencia, habría que decir que primera y esencialmente, es la dignidad. Y porque el hombre es dignidad, se puede en su turno decir de él que tiene por naturaleza ciertos derechos esenciales y por tanto inalienables, imprescriptibles, llamados derechos humanos. Que lo que buscan los derechos humanos es la dignidad de la persona. La dignidad es entonces el sustrato ónticamente posibilitante de los derechos humanos. Este ser, según se sabe, único de la creación, es persona, y que persona significa dignidad sustancial y racional dotada de derechos inherentes e inalienables. El concepto de hombre o persona humana no coincide con el de persona jurídica, cuyo espectro obviamente es más reducido. Oscar Morineau, en su libro Estudio del Derecho de Porrúa en 1953, refiere que cuando los seres humanos son los sujetos del derecho, en que el sentido de la norma, en que se refiere a ellos en cuanto regula su conducta. Es persona jurídica el ser humano en cuanto su conducta es regulada por la norma jurídica. Así refiere Oscar Morineau. Ahora bien, Hans Kelsen tiene su doctrina, un libro muy importante, la doctrina teoría pura del derecho. Y esta doctrina influyó en los países europeos. Y refiere Hans Kelsen que hombre es un concepto de la biología y fisiología, mientras que persona es uno del derecho, una noción derivada del análisis de normas jurídicas en su libro de Teoría General del Derecho. Sostiene el autor que persona es el hombre considerado como sujeto de derechos y obligaciones, y que en efecto el hombre es persona jurídica para el derecho si su conducta se encuentra regulada por la norma jurídica. Así,
que hombre y persona no son sinónimos, porque las normas jurídicas no ordenan todos los aspectos de la vida humana, sino solo sobre aquellos a cuya conducta da relevancia al derecho. Conclusiones. El creador y protagonista del derecho es el hombre. El concepto de hombre o persona humana no coincide con el de persona jurídica, cuyo espectro es más reducido, más limitativo. El hombre es concepto de la biología y fisiología, mientras que persona es el derecho. Por lo tanto, el hombre y ser humano, persona, no son sinónimos de persona jurídica, ya que este último es el ser humano sujeto de derechos y de obligaciones. Al ser humano, considerado como sujeto individual de derechos y obligaciones, se le denomina tradicionalmente como persona física para distinguirlos de otros sujetos del derecho. Ahora bien, el derecho y la moral. El derecho, a su vez, el iuspositivismo, es una corriente que solo acepta la existencia del derecho positivo, siendo un conjunto de principios de justicia a los que se le asigna validez universal y eterna. La pirámide kelsiana es un sistema jurídico consistente en conferir el poder creador del derecho al acto del primer legislador y a todos los demás actos de los que se basa. En conclusión, podemos ver que la crítica moral del derecho no pretende debilitar su exigibilidad, sino procurar ordenamientos jurídicos más justos que busquen constantemente la justificación de sus contenidos. Es decir, el iuspositivismo, el derecho positivo, viene siendo el conjunto de normas jurídicas que la autoridad aplica como obligatorias. En cambio, la moral tiene características propias significativas en donde la libertad humana se rige por leyes morales, ocupándose de los actos internos del hombre, y su finalidad es el mejoramiento interno de cada hombre, en tanto que el derecho, las leyes morales que regulan su comportamiento externo de los hombres, son leyes jurídicas que se preocupan de los actos exteriores de la vida del hombre, es decir, nuestra relación externa con los demás, dejando claro que la moral es unilateral y el derecho es bilateral, de dos. Entonces, hay unas tesis. La tesis 1 dice que hay principios que determinan la justicia de las instituciones sociales y establecen parámetros de virtud personal que son universalmente válidos. Y la segunda tesis, la tesis 2, habla de un sistema normativo, aun cuando sea efectivamente reconocido por los órganos que tienen acceso al aparato coercitivo, no puede ser calificado como derecho si no satisface los principios aludidos a la primera tesis. Ahora bien, el justnaturalismo es una doctrina filosófica y del derecho a través de la cual se considera que las normas o derechos son propios de la naturaleza del ser humano y anteriores a cualquier derecho establecido y que forman parte del derecho natural. Fue en Grecia donde nacieron todas las concepciones sobre el derecho natural y todas las posturas filosóficas en su contra, que posteriormente el mundo jurídico maduró y complementó. El filósofo Aristóteles, en el año 384 a.C., en Ciudad Calcis, 322 a.C., fue llamado padre del derecho natural.
Por otra parte, recordemos lo que se denominó el justnaturalismo cristiano. La filosofía cristiana se inspiró en el pensamiento griego y en la jurisprudencia. El justnaturalismo es producto de una larga evolución histórica que sufre distintos procesos y que pasa de la idea de un derecho derivado de la divinidad a la de un derecho deducido a la naturaleza, y cuyos postulados o principios pueden obtenerse por métodos racionales. Ahora bien, el derecho natural establece que existen leyes universales y eternas y que dan cuenta del modo y manera en que funciona el mundo, el universo, dado que el hombre forma parte de estos. Así también deben de existir leyes y principios de orden universal absoluto y eterno, asequibles a la razón, y que debe ceñirse al actuar de los hombres y de las instituciones creadas por ellos y constituyendo estos principios el derecho natural. El justnaturalismo es producto de una larga evolución histórica que sufre distintos procesos y que pasa de la idea de un derecho derivado de la divinidad a la de un derecho de la naturaleza, y cuyos postulados o principios pueden obtenerse por métodos racionales. Ahora bien, vamos a ver unos ejemplos. Galileo, Copérnico, Kepler y por supuesto Newton y Einstein, entre tantos otros, todos ellos, con la sola fuerza de la razón, fueron capaces de descifrar y por ende comprender las leyes naturales, que dan cuenta a los principios que gobiernan el movimiento de las cosas y de los astros, porque la Tierra es una esfera y no es plana, y porque gira alrededor del Sol, y cómo es que funciona el universo entero y el tiempo mismo. Las cualidades físicas plantean la naturaleza de leyes estables, eternas, absolutas y universales, que no están sujetas a la voluntad humana, sino a la razón. Sabemos que Galileo fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático, físico italiano. Nació en Pisa, Italia, y él decía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Nicolás Copérnico, astrónomo polaco, desarrolló la teoría heliocéntrica, y él argumentaba que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. Kepler, astrónomo de las tres leyes de Kepler, dice que los planetas tienen movimientos alrededor del Sol. Newton, geólogo, físico, matemático, inventor, alquimista, autor de la filosofía natural, descubrió la ley de gravitación universal y la ley de la inercia. Einstein, físico alemán, judío, nacionalizado, después suizo, austriaco y estadounidense, en 1879 creó la teoría de la relatividad de la bomba de calor por absorción de gas y el refrigerador. Transformó la física, las matemáticas y la astronomía, formulando la ley de gravitación universal y las tres leyes de la dinámica, inercia, interacción, acción, reacción, que llevan su nombre. Ahora bien, también la ecuación de Albert Einstein refiere sobre los viajes especiales y un mejor entendimiento en el mundo. ¿Qué significa la M E igual MC2? ¿Y por qué es tan importante en la historia? La ecuación de Albert Einstein permitió armas de destrucción masiva, pero también los viajes especiales y un mejor entendimiento en el mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, la fórmula de Albert Einstein se hizo famosa por ser la semilla de la bomba atómica, la fuente de ciencia
Express. Esa es la fuente de esta información. Y habla que la energía representada por E es igual a la masa representada por M, multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, que es C al cuadrado. Y obviamente la velocidad de la luz ya es una cifra enorme y su cuadrado resulta casi inconcebible mayor. De ahí que una diminuta cantidad de materia, si se convierte completamente en energía, genera una fuerza enorme. Expresado de una manera más gráfica, la energía contenida en la masa de una pasa podría satisfacer casi todas las necesidades energéticas de la ciudad de Nueva York durante un día entero. Fíjense qué tan importante. La energía contenida en la masa de una uva pasa podría satisfacer casi todas las necesidades energéticas de la ciudad de Nueva York durante un día entero. Por la velocidad de la luz y precisamente sobre la multiplicada velocidad de la energía y una fuerza importante en la ecuación de la energía al cuadrado. No sé, diría Einstein, cómo sería la tercera guerra mundial, pero la cuarta sería con palos y con piedras. Todos ellos fueron grandes humanistas y del ateísmo. Ahora bien, el justnaturalismo es el producto de una larga evolución histórica que sufre distintos procesos y que pasa de la idea de un derecho derivado de la divinidad a la de un derecho deducido de la naturaleza, cuyos postulados o principios pueden obtenerse por métodos racionales. El derecho natural es el sistema de principios que tiene una justificación intrínseca y no están basados en actos contingentes de dictado o reconocimiento por parte de ciertos individuos. El justnaturalismo es la corriente que acepta la superioridad del derecho natural respecto al derecho positivo. Es decir, es una corriente dualista y de la superioridad de un derecho, el natural sobre el positivo. Ahora bien, en este momento vamos a hablar sobre el justpositivismo. Y el justpositivismo, corriente que solo acepta la existencia del derecho positivo, es una corriente monista. El único derecho es el positivo y es exclusivista. El sustantivo derecho solo es aplicable al derecho positivo. El mal llamado derecho natural no es tal sino un conjunto de principios de justicia los que se asigna validez universal y eterna. Y habla que el justpositivismo o el positivismo jurídico, que es la corriente filosófica del área jurídica, que se basa en separar y hacer diferencia entre los términos entre derecho y moral, por considerar que no existe un vínculo entre ambos. El justpositivismo se desarrolló a mediados del siglo XIX y entre principales teóricos se pueden mencionar a Hans Kelsen, a Thomas Hobbes y Jeremy Bentham. En este sentido, el justpositivismo no realiza ningún tipo de interpretación moral sobre las leyes o normas y tampoco le otorga un valor social o moral, y lo que importa es la ley como tal, sin sumarle interpretación alguna, mucho menos si es de tendencia metafísica. Desde el justpositivismo, todas las normas o leyes son objetivas y válidas, más allá de que sean consideradas justas o injustas, ya que han sido creadas para implantar el orden y disciplina en la sociedad para generar el bienestar general. En esta etapa ya vimos nosotros lo que es definiciones de persona, definición de ser, hablamos un poco de la historia precisamente de lo que es el justnaturalismo, el justpositivismo
lo que es la naturaleza y la fundamentación del hombre, la historia brevemente de Sócrates, hablamos de la justicia como término medio, hablamos también lo que es el concepto del ser como un valor de un hombre que refiere que no se determina por lo que posee, ni aún por lo que hace, sino que está directamente expresado por lo que es en sí mismo. Hablamos también sobre la teoría pura del derecho, la doctrina de Hans Kelsen, y de manera muy general hicimos unas conclusiones sobre el justnaturalismo, lo que es el hombre, lo que es el ser humano, lo que es la persona jurídica, que es el ser humano sujetos de derechos y obligaciones, y hablamos sobre el derecho y la moral. Vamos a concluir en este momento y nos ponemos en cámaras, volvemos a conectarnos. Voy a pausar la grabación.